La verdad es que mi hijo hipotecó la casa y ahora mismo estamos esperando que el banco nos notifique el desalojo. Tengo 75 años. No es una edad para empezar de nuevo. La gente a esta edad debería estar pensando solamente en cómo cerrar el ciclo, cómo poner en orden los papeles y ver los atardeceres. Yo esperaba eso. Mi nombre es Ricardo. Viví 42 años en la misma casa, aquí en la Ciudad de México. Nunca fue una propiedad ostentosa, pero era nuestra. De tabique sólida, con su pequeño patio atrás donde mi esposa, en paz descanse, cultivaba unos geranios que no se daban en ninguna otra parte. Ella murió hace 8 años. Después de eso, mi vida se redujo al silencio y a la rutina. Las mañanas con café, leer el periódico, ir por el pan, pagar a tiempo todos los servicios. Mi pensión es modesta, pero suficiente. Con lo que dejé de trabajar hace 10 años, más lo que le descontaban de la caja a mi esposa, teníamos lo justo para vivir sin deudas y dejarle algo a mis hijos. Tengo 2, Laura, que se fue a vivir a Querétaro, y Javier, que siempre se quedó cerca. Javier es el menor. Es de esos hombres que nunca terminan de encontrar su camino. Buenos para la plática, malos para sostener la chamba. Desde que enviudé, Javier se convirtió en mi apoyo más cercano. Él vivía en un departamento rentado a 10 minutos y venía a visitarme diario. Empezó a ayudarme con los trámites. Yo no soy un hombre muy hábil con las computadoras o los bancos modernos. Necesitaba que alguien viera por mí, y uno siempre confía en su sangre. ¿En quién más va a confiar? Todo empezó de forma gradual. Javier me dijo que, para evitarme la vuelta al banco y las filas, él haría los pagos de la luz, el agua y el predial. Yo le daba el dinero en efectivo, el monto exacto, y él se encargaba. Al principio no noté nada, pero luego empecé a recibir cartas con sellos rojos, avisos de corte. Le preguntaba a Javier. Él se molestaba un poco. Me decía que eran errores del sistema, que ya estaba todo solucionado, que no me preocupara, que eran papeles viejos. Yo le creía. ¿Por qué iba a dudar de mi hijo? A esta edad, la paz es lo más valioso. Evitas los problemas, evitas el conflicto. Uno se vuelve más lento, pero más consciente de que el tiempo es limitado. Yo lo único que quería era llegar al final con la dignidad de no haber sido un estorbo y de dejar un techo sólido a mis nietos. Un día, hace casi 4 años, Javier vino con un juego de documentos. Eran, según él, unos papeles que el notario necesitaba para actualizar las escrituras de la casa a mi nombre, después del fallecimiento de mi esposa. Un trámite rutinario, me dijo. Necesitaba mi firma en 3 o 4 lugares. Yo le pregunté qué eran exactamente, pero él me apuró. Dijo que el notario cerraba pronto y que, si no firmábamos ese día, tendríamos que esperar otra semana y se retrasaría la legalización de la propiedad. Confieso que no leí lo que firmé. Mi vista ya no es la misma, y él me mostraba solo el espacio donde poner la rúbrica. Era un documento grueso, con muchas cláusulas pequeñas. Yo confié en que era solo un trámite administrativo. Puse mi nombre y mi huella. Javier estuvo más relajado durante los siguientes meses. Estaba gastando un poco más, eso sí. Cambió su coche viejo por uno un poco mejor, aunque seguía diciendo que no tenía trabajo estable. Yo no pregunté de dónde venía el dinero. Asumí que se había enderezado, que había encontrado un trabajo formal. Uno quiere creer eso. El primer indicio real de que algo andaba muy mal llegó 6 meses después de aquellas firmas. No fue una carta, fue una visita. Un señor joven con traje vino a la casa. Me preguntó si yo era el dueño, el señor Ricardo. Le dije que sí. Me mostró una tarjeta que decía que era gestor de una financiera. El hombre no se anduvo con rodeos. Me preguntó si estaba enterado de un préstamo por 3 millones de pesos que se había solicitado poniendo la casa como garantía. Sentí un frío en el pecho que nunca había sentido. No era un dolor, era una ausencia de calor, como si mi sangre se hubiera detenido. 3 millones. Nunca en mi vida había manejado esa cantidad de dinero junta. Le dije al hombre que estaba equivocado, que no sabíamos de ningún préstamo. Él sonrió, una sonrisa profesional, no cruel. Me dijo que el préstamo se había otorgado hacía 6 meses y que las primeras cuotas se habían pagado puntualmente, pero que llevaban 2 meses sin recibir pago alguno. Me mostró copias de los documentos. Las firmas eran las mías, mi nombre, mi huella. El gestor me explicó que si no regularizábamos el pago en 30 días, el banco procedería a la ejecución de la hipoteca, lo que significaba el inicio del proceso de desalojo. Se despidió amablemente, me dejó un folder con copias y se fue. Me quedé parado en la sala con el folder en la mano. Lo abrí. Ahí estaban los papeles que Javier me había hecho firmar. No eran para actualizar las escrituras. Era un contrato de garantía hipotecaria a nombre de mi hijo. Yo había firmado como aval, o más bien, había firmado la autorización para que él usara la propiedad como colateral. Llamé a mi hija, Laura, de inmediato. Ella estaba a 3 horas de distancia. Le conté la historia con la mayor calma que pude reunir. Ella gritó por teléfono. Dijo que sabía que Javier era un irresponsable, pero nunca imaginó esto. Me dijo que iba a tomar el autobús esa misma noche. Cuando
Cuando llegó Laura al día siguiente, revisamos los papeles a fondo. Contratamos a un abogado, un hombre serio que nos explicó la situación sin adornos. Javier había tomado el préstamo para, según el contrato, invertir en un negocio de importación que nunca prosperó. Nunca usó el dinero para la casa, lo usó para sí mismo, y ahora el banco venía por la garantía. La confrontación con Javier no fue el drama que uno ve en las películas. Fue silenciosa y pesada. Lo llamé y le pedí que viniera. Vino nervioso, sudando un poco a pesar del clima fresco. Se sentó en la silla frente a mí. Laura estaba en el comedor a la vista con los brazos cruzados. Puse el folder en la mesa. No lo abrí, solo lo señalé. ¿Me puedes explicar esto, Javier?, pregunté. Mi voz no temblaba. Estaba cansado, no enojado. Él miró el folder y bajó la vista. Empezó a hablar rápido, tratando de justificarlo como una inversión fallida. Dijo que el plan era pagar todo en 6 meses, que él no quería que yo me enterara hasta que el dinero estuviera de vuelta y la hipoteca cancelada, que lo había hecho para darnos una mejor vida. ¿Una mejor vida?, pregunté sin levantar la voz. ¿Firmar para que yo perdiera mi casa es una mejor vida, hijo? Me dijo que me tranquilizara, que él iba a hablar con el banco, que él lo iba a arreglar. Siempre lo mismo. Yo lo arreglo. Nunca arreglaba nada. Solo creaba agujeros. Ya no es un asunto tuyo, Javier, le dije. Ahora es un asunto del banco y del abogado. Ya no vamos a hablar más de esto. El silencio fue lo más duro. Laura intervino y le dijo que tenía que irse, que no podía quedarse en la casa, que no nos podía ver. Él no protestó. Se levantó y salió. No hubo llantos, no hubo golpes, solo la puerta cerrándose y un peso que se quedó en la atmósfera. El proceso legal ha sido lento, como es habitual. El abogado nos dijo que, dado que las firmas eran válidas, aunque obtenidas bajo engaño, lo cual es difícil de probar ante un tribunal, la deuda era nuestra y la garantía era ejecutable. Podríamos demandar a Javier, pero no recuperaríamos la casa, solo lo meteríamos en problemas legales, que al final me costarían más dinero y la salud. Decidimos aceptar la realidad. No podemos pagar 3 millones de pesos más los intereses y los gastos de ejecución. Laura se quedó aquí conmigo durante 3 meses, ayudando con los trámites, revisando la pensión, haciendo cuentas. Me ha propuesto que me mude con ella a Querétaro, pero yo no quiero. Esta es mi tierra. El abogado nos explicó que el desalojo no es inmediato. Tarda meses, a veces hasta un año, entre notificaciones, apelaciones y la burocracia judicial. Ahora mismo estamos en ese intermedio. Mi paz se perdió. Ya no tengo la certidumbre de dónde estaré en 6 meses. La rutina se rompió por la expectativa de la carta. Cada vez que suena el teléfono o llega un papel timbrado, siento ese mismo frío. Javier vive a unas pocas calles. A veces lo veo pasar por la ventana, cruzando la calle. Nunca volvemos a hablar de la casa. Él sabe, yo sé. El silencio es la única cosa que queda entre nosotros, y es un silencio más pesado que cualquier grito. El abogado está negociando con la financiera para que yo pueda rentar la casa por un tiempo, después de que se formalice la adjudicación. Rentarla, después de que fue mía. Es una ironía que no me da risa. Me siento y miro el patio. Los geranios de mi esposa se han secado, finalmente. No sé si es por el descuido o porque ya no tienen razón de ser. Cuando la gente me pregunta, les digo que mi hijo tuvo una mala inversión. La verdad es que él me robó la oportunidad de morir en paz. No por maldad, creo, sino por debilidad y egoísmo. A esta edad, uno aprende que la debilidad es mucho más peligrosa que la maldad. La maldad se ve venir. La debilidad se esconde detrás de la confianza. Ya solo espero el siguiente sobre que traiga el anuncio. No hay lucha que valga la pena si el resultado ya está escrito. La casa se irá y yo tendré que irme con ella. Encontrar un rincón nuevo, sabiendo que el error fue mío, por confiar en una firma rápida. Uno pasa la vida tratando de construir algo sólido y luego un solo movimiento, un solo error de fe, lo convierte todo en polvo. La lección, si hay alguna, es que uno debe morir a cargo de sus propios papeles. No se puede delegar la tranquilidad. Es una carga que solo puede llevar uno mismo, pero no se lo diría a nadie. Es una verdad muy pesada para compartir. Simplemente se acepta y se espera el momento.